Bienvenido a este nuevo vídeo donde te voy a mostrar 5 ideas para que puedas utilizar muchísimo más tus carpetas de embossing. Vamos a empezar en este vídeo con las técnicas que seguramente ya se te habían ocurrido, pero las he querido recopilar en un solo vídeo. Y luego al final te voy a enseñar otras técnicas que a lo mejor no habías probado y que quedan muy guay, por eso quiero compartírtelo. Todos los materiales que voy a estar utilizando los vas a tener en la descripción del vídeo, pero nos vamos a basar en unas carpetas de embossing que son estas de aquí, las de Craftelier, que son del tamaño de la mini troqueladora. Es decir, que si tú tienes la mini troqueladora, prácticamente todas las técnicas que te voy a enseñar las vas a poder hacer. Así que vamos a ponernos manos a la obra. La primera idea es utilizar papel vegetal y así crear nuestros propios vellum. Yo lo que he hecho ya es cortar la medida que a mí me interesa, que es la medida para las tarjetas que utilizamos en los álbumes de fundas, que es de 3 por 4 pulgadas. Voy a coger ya una de las carpetas de embossing, en este caso la que es de topitos. El lado que se va a quedar visible siempre es el que donde tienes que poner el lado que no marca, ¿vale? Vamos a poner nuestra tarjeta. Y utilizamos para esta máquina las placas B y E, pero depende de cada máquina, yo creo que puede que cambie. Simplemente cogéis las instrucciones y os dirán exactamente cuáles necesitáis. Ya lo tengo aquí, entonces lo que voy a hacer ahora es coger elementos decorativos, podrían ser puffies, chipboards, un die cut, lo que más os interese, lo que más os guste, incluso troquelar algún elemento. Yo hice uno troquelando un elemento, lo coloqué aquí y luego le coloqué pues un sentimiento, un puffy, y ya tenemos, como veis, la decoración hecha, ¿verdad? Que queda muy bonito. En este caso yo voy a utilizar un poquito de hilo y un chipboard de los que he sacado. Como os decía al principio, todos los elementos que voy a utilizar os los dejaré en la descripción del vídeo. ¿Veis? Tengo este hilo dorado, que es súper bonito, me encanta. Y utilizaré este chipboard que ya tiene su propia forma, así que ya tenemos casi la tarjeta terminada. Y lo voy a enganchar de esta manera, así centrado. Y como veis ya lo tendríamos. Podríamos colocar alguna estrellita en un tono así dorado como este. Pero la decoración, como veis, es muy sencillita y muy fácil de hacer. Mirad qué tarjeta para nuestro Project Life, álbum de fundas, como queráis llamarle, más bonito. Queda súper guay. Voy a mostrar otra idea donde puedes utilizar esta técnica y es como portada en nuestro álbum. En este caso he utilizado una carpeta un poquito más grande que también te la dejaré en la descripción para poder completar toda la hoja. Pero he hecho exactamente lo mismo. Primero he cortado lo que es la hoja, la medida que necesitábamos, le he hecho ya los agujeros y luego le he pasado con la máquina. Y mirad qué monada. He utilizado el troquel mío y como solo troquela el interior, lo que he hecho ha sido recortarlo alrededor, el mismo hilo como ves y otro chipboard. Y mirad qué monada queda tanto uno como la otra. La siguiente idea es utilizar elementos troquelados y pasarles la carpeta de emboss. En este caso voy a utilizar uno de mis troqueles, que es el del coche, este de aquí, para conseguir este efecto. Primero, como os decía, primero debemos cortar y luego pasarle el troquelado. Y veis qué chulo que queda. Luego parece que tenga como un estampado aparte de las líneas de marcado. Es una cosa muy chula. Entonces, igual que antes, cogemos ya nuestro troquelado. Lo que queremos que se vea es esta parte de aquí arriba, por tanto, lo que marca lo pondremos por debajo. Y así tenemos otra manera también de conseguir como si tuviésemos troqueles nuevos, ¿no? O sea, no solo estamos aprovechando la carpeta de emboss, sino también los troqueles. Vale, pues voy a pegar todo esto y os muestro cómo queda.
Voilà, ya tenemos esta tarjeta preparada y te voy a mostrar otra idea que también lo puedes hacer con un abecedario. ¿Veis? Por ejemplo, aquí he puesto la palabra love, he puesto un poco de tinta, pero para que tenga un poco de fondo, pero ya es jugar con vuestra creatividad. Simplemente aquí tenéis otra idea de cómo utilizar una carpeta de emboss y además así tenemos como un troquel nuevo. Muy bien, para esta siguiente idea voy a utilizar esta carpeta de emboss, que son estrellitas como estrellas cayendo, como unas cortinas. Creo que es ideal para la Navidad y por eso voy a hacer una tarjeta navideña en este ejemplo. Como quiero hacer una tarjeta un poquito más grande, voy a utilizar la troqueladora grande. Pero esta idea se puede hacer también con la pequeña y es más, te voy a mostrar luego una ideita que hice con la pequeña. Entonces, ¿en qué consiste esta nueva idea? En embosar parcialmente. Muy bien, ¿cómo funciona esta idea? Pues como el nombre indica, es embosar parcialmente, es decir, no acabamos nunca de pasar lo que es la carpeta entera. Podemos hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, podríamos colocar nuestro papel aquí y pasar el rodillo hasta la mitad. O ponerlo ya directamente en un lateral y que solo pase a este trocito de aquí. ¿Vale? Simplemente colocar el papel estratégicamente para que no embose todo el papel, sino que solo queremos un lateral. También lo podríamos hacer, por ejemplo, en la parte de arriba, solo por aquí, o en los dos lados, hacer primero una pasada y después la otra. Pero el que vamos a hacer en este ejemplo, como es el que es más complicado, entre comillas, os lo voy a mostrar. El segundo ejemplo sí que hice simplemente la parte de arriba para que abajo me quedase libre. Ahora veréis que quizá explicado es más difícil de entender, pero si lo hacemos aquí será mucho más fácil. Bueno, mi idea es hacer una línea de embosado justo más o menos por el medio. No quiero que ni en los laterales ni esta parte de aquí quede embosado. Así que yo coloco donde quiero que empiece el embosado, pues por ejemplo, yo quiero que empiece en esta parte de aquí y que acabe aquí. Entonces colocaré mi papel con la carpeta de esta manera, pasaré el rodillo solo hasta aquí, no lo llegaré a pasar hasta el final y luego lo volveré a pasar hacia adelante para sacarlo. Y voilà, aquí lo tengo, justo lo tengo en esta parte de aquí que es la que me interesaba, en este lateral no tengo nada y en este tampoco, así puedo hacer ahora una composición en esta tira de aquí y poner aquí un sentimiento. De tarjeta súper bonita y súper clean. Y te voy a mostrar otra idea de troquelado parcial. En este caso lo que hice fue troquelar más o menos hasta este punto, dejando unos 3 centímetros, ¿vale? Para que simulase lo que es la nieve. Coloqué el coche y debajo puse el sentimiento, que también pues quedaría muy bien. Aquí debajo un chipboard, ¿veis? Navidad. Mirad qué monada. Queda súper cuco, la verdad. Y es utilizando la misma técnica, en este caso lo puse en vertical, pasé el rodillo hasta aquí, aproximadamente, y volví hacia atrás y ya tengo este troquelado parcial. Muy bien, para la siguiente idea voy a utilizar una tinta, en mi caso una Distress Oxide, esta de color de aquí, y esta carpeta de emboss. Es una, así, bueno, es como unos oleajes, muy chuli. Entonces, para ello vamos a necesitar cortar varios cuadraditos de 2×2 aproximadamente, 2×2 pulgadas. Vamos a cortar 4 cuadraditos que midan 4×4 centímetros. Entonces, vamos a coger la carpeta de emboss y por el lado que no está hacia afuera, lo que no es tan rugoso, vamos a cubrirlo todo con tinta. Voilà, mirad qué efecto más chulo. La parte embosada, las líneas quedan en blanco y el fondo queda con tinta. Voy a volver a aplicar tinta para el último cuadradito y hacemos lo mismo.
color que contraste. Y ahora le voy a poner un sentimiento, que lo he hecho con el troquel de las etiquetas y el de las palabras de tarjetería, que también os lo voy a dejar linkeado en la descripción del vídeo. Y ahora unos minis que saqué este verano pasado para acabar de decorar. En este caso he puesto feliz aniversario, podéis ser feliz cumpleaños. Por ejemplo, hay una carpeta de emboss de confeti, pues podríais poner diferentes tipos de tinta y poner feliz cumpleaños. Ya tenemos otra tarjeta. Podríamos hacerlo con todo completo o bueno, es para que tengáis una idea diferente de cómo utilizar esta carpeta. Y vamos ahora por la última. Espera. Te muestro aquí la misma idea, pero utilizando otro tipo de composición para hacer una portada de una de las páginas de nuestro álbum. Y aquí pues no he puesto, en este caso he puesto feliz aniversario, pues aquí instantes mágicos. Y ahora sí, vamos a por la última idea. Muy bien, vamos a por la última idea. Para esto vamos a utilizar también una tinta, pero en este caso, como puedes ver, será emboss, así que haremos doble embossing. Vamos a hacer igual que la técnica anterior, pero con esta tinta. Es una tinta especial para hacer embossing en caliente. Es transparente, pero también podríamos utilizar una tinta de secado lento para poder hacer este efecto. Aplicamos la tinta en el lado que no es rugoso, igual que antes. Polvos de emboss, en este caso he cogido este color de dorado un poco más pálido. Mirad qué efecto más chulo tenemos en el papel. Igual que antes, lo que queda embosado, que son los puntitos, quedan en negro. En el otro caso quedaban en blanco las rayitas y mirad qué chuli. Ahora ya tengo esta base de tarjeta preparada usando mis troqueles. Voy a pegar esta parte por aquí voy a pegar por aquí detrás lo que acabamos de embosar y mirar qué efecto más chulo tenemos en nuestra tarjeta. También lo podríamos utilizar en una tarjeta completa y aquí tengo otros ejemplos utilizando las carpetas de emboss, que también queda espectacular. Pues nada, espero que os haya gustado un montón este vídeo. Coméntame cuál ha sido tu idea favorita y si realizas alguna de ellas, etiquétame en Instagram, que me gustará mucho verlo. Muchas gracias por verme en este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!